¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en 100% Noticias. Soy Lucía Pineda Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticia.com.ni en toda la bolita del mundo. Estamos en 100% entrevistas y queremos hablar un poco del tema de la corrupción galopante en Nicaragua. Urnas Abiertas, pues una organización no gubernamental que nació desde el exilio con varios nicaragüenses y que se ha dedicado a la observación electoral, pero también al monitoreo de todo lo que es la cosa pública, como le llaman, y a la corrupción. Presentó un informe denominado, ellos tienen un observatorio de la corrupción. El informe se llama El costo de la corrupción en Nicaragua y pues en términos generales indica que el 58% de las personas que ellos consultaron y que realizaron algún trámite en alguna institución pública en Nicaragua, pues tuvo que pagar sobornos o fueron víctimas de extorsión. Entre las instituciones más corruptas están las alcaldías. En primer lugar, la alcaldía de Rivas. Para hablar de este tema y ampliarnos un poco más de este informe, hemos invitado a Olga Valle, que es la directora de Urnas Abiertas. Hola Olga, gracias por estar acá con nosotros, quien nos va a presentar un poco más y ampliar los hallazgos de este valioso estudio, informe, investigación que hace Urnas Abiertas. Olga, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lucía, por invitarme. Bueno, no, como ya mencionás, pues estuvimos trabajando en este informe en el que aplicamos más de 1,100 encuestas en los 17 departamentos del país, en 148 municipios, que nos permite un poco hoy dar cuenta de cuáles son los costos, tanto económicos como sociales, de la corrupción en la ciudadanía nicaragüense. Nos enfocamos principalmente en lo que la ciudadanía está experimentando en cuanto a los sobornos y a la extorsión desde las instituciones públicas. Para nosotros pues, es muy importante poder empezar a dotar de datos, de hallazgos, de información científica para poder describir cuál es esta corrupción que ha venido incrementando en los distintos índices de percepción y poder decir pues cómo se manifiesta y cómo afecta la vida de los nicaragüenses. Olga, ustedes pues hicieron esta encuesta. ¿Qué tan sinceros fueron las personas que les contestaron en este sondeo, en esta encuesta? ¿Y qué desafíos enfrentaron, tomando en cuenta que hay una Nicaragua donde pues la gente teme responder algunas preguntas con sinceridad porque se trata de críticas a la administración pública, al régimen Ortega Murillo? Sí, bueno, nuestro trabajo, como lo explica la metodología en el informe, primero diseñamos una muestra estadística que tiene un 95% de confianza y un 5% de error e hicimos una estratificación. Esto significa que se aplicó según la cantidad de personas que hay en el departamento, la cantidad de hombres, mujeres que hay en el departamento y según la zona rural o urbana que hay en cada uno de los departamentos. Esto para respetar pues la distribución geográfica que existe en el país y no tener sobre representación de algún territorio en especial. No obstante, como ya mencionaba, hoy en Nicaragua es muy difícil, por ejemplo, aplicar encuestas o entrevistas aleatorias y digamos ese es como el principal sesgo de la metodología y que lo que evidencia pues que aunque son información confiable no necesariamente son extrapolables porque pues no es posible por un tema de seguridad también de los y las encuestadoras de poder aleatorizar. No obstante, sí hubo, digamos, una búsqueda. No se aleatorizó en el sentido que yo no puedo llamar a cualquier persona y preguntarle esto porque también tendrían temor a contestar, pero sí hubo una aleatoriedad dentro de las redes ciudadanas de Urnas Abiertas. Y eso es lo que quisiera remarcar, que gracias al trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años, donde hemos consolidado redes ciudadanas en todo el territorio nacional, es que logramos aplicar esta encuesta a diferentes personas. Ahí ustedes pueden ver en el informe con diferentes ingresos, con diferentes ocupaciones, algunas que viven en
en zonas campesinas, otras que viven ya en los cascos urbanos. Es decir, tenemos respuestas que son suficientemente, que dan cuenta, digamos, de manera representativa de lo que se vive en distintos ámbitos. Pero sin duda hay grandes retos metodológicos todavía en Nicaragua para hacer estos estudios. Bueno, ahí tenemos las cifras que ustedes destacan, que de los encuestados el 58% de los trámites de instituciones públicas están mediados por el soborno y la extorsión. También tenés este otro gráfico, Olga, tal vez lo explicas un poco sobre en promedio de los gastos de las familias con ingresos 6.000 córdobas que son destinados a la extorsión. Sí. 7,5% de cuánto estamos hablando. Sí, bueno, lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Fue consultarle a las personas cuánto destinan por mes para pagar ya sea un soborno o una extorsión, y diferenciamos estas dos manifestaciones, siendo la extorsión un pago totalmente obligatorio en donde no se le da la posibilidad a la ciudadanía de ni siquiera decir que no, entendiéndose que en el soborno puede que haya alguna posibilidad de rehusarse, ¿verdad? Entonces, ambas manifestaciones le llamamos nosotros pagos irregulares, y bueno, lo que hicimos fue eso, consultar cuánto es lo que están destinando, y lo que nos arrojó que en promedio en Nicaragua el 5% de los ingresos mensuales de las familias se destinan a pagos irregulares. Pero cuando lo desglosamos por estrato socioeconómico, por lo que ganan las familias, vemos que hay, digamos, una mayor afectación a las familias que están ganando menos de 6.000 córdobas. Las familias que ganan menos de 6.000 córdobas destinan en promedio el 7,5% de sus ingresos a pagar un soborno o una extorsión, y cuando esa familia está encabezada por una mujer, destinan incluso más, un 10%. Esto lo que significa es que la corrupción en Nicaragua está además afectando y acrecentando la desigualdad que ya existía en el país, porque no nos afecta de la misma manera. Es decir, las personas más pobres, que muchas veces son las que están en mayor contacto con el Estado porque necesitan servicios, porque necesitan algún programa, son las que se ven mayormente afectadas por este tipo de prácticas. ¿En qué casos tiene que pagar este tipo de sobornos? Tal vez si nos mencionás de dónde se está ordeñando más al nicaragüense, de las instituciones públicas. Sí, la verdad está presente en todo tipo de trámites, lo que evidencia pues que no son hechos aislados, sino que hay de alguna manera un visto bueno desde el Poder Ejecutivo, o sea, desde Rosario Murillo y Daniel Ortega saben cómo están operando las instituciones, porque vemos cómo casi en todas las instituciones se dan este tipo de prácticas. Sin embargo, son las alcaldías las que en su mayoría o de manera más frecuente cobran un pago irregular a la ciudadanía. En un 12% son las alcaldías, después son es la Policía Nacional, y después bueno, ya viene otra serie de instituciones, se menciona la DGI, la DGA, el Ministerio de Minas, se menciona al Consejo Supremo Electoral con todas las gestiones de la cédula en sí. Hay pues todo tipo de trámites, permisos para pequeños y medianos empresarios, temas de servicios también, o sea, en todo está la ciudadanía, se está viendo obligada a pagar este tipo de cobros, pues sí, de soborno. ¿Y es meramente agilizar trámites o el tema de, por ejemplo, algún tipo de multa o esquivarla? Hay de todo también, digamos, cuando le preguntamos a la población por qué se está pagando, por una parte nos dicen que es solicitud de los funcionarios públicos, pero en otros casos, en un 33% es la misma ciudadanía que lo ofrece porque considera que esa es la manera en la que pueden agilizar los trámites, justamente como vos decís, pero además hay otro porcentaje, un 28%, que dicen que porque se ven totalmente obligadas, coaccionadas, amenazadas para pagar, y de nuevo puede ser para agilizar un trámite, para acceder a una licencia, para evitar una multa. Incluso algunas personas dicen que sienten que tienen que pagarlo porque así se evitan ser reconocidos como opositores, es decir, de no con lo que le solicitó el funcionario público.
Vamos a hacer una pausa, Olga. Regresar, tal vez nos tenés la lista de las alcaldías más corruptas. Ya solo les mencionaba la alcaldía de Rivas, luego pues viene una serie de alcaldías y también de instituciones. Hablar un poco más sobre el conocimiento de la pareja Ortega Murillo sobre estos casos de corrupción no autorizada. Una pausa y regresamos. La espera acabó. Encontrá en el nuevo Punto Rojo tus equipos. TV Samsung 32 pulgadas, TV Samsung 55 pulgadas, TV Samsung 65 pulgadas, laptop Dell Inspiron 15, laptop HP 14. Al contratar o renovar Claro Hogar, participas en rifas para gift card en supermercados. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. ¡Claro que sí! Gracias por continuar con nosotros. Converso con Olga Valle de Urnas Abiertas sobre el más reciente informe donde hacen y reflejan los niveles de corrupción que hay en Nicaragua, en las instituciones públicas. Olga, ¿cuáles son las instituciones más corruptas? Tal vez las puedes mencionar. Sí, como mencionaba, ¿verdad? En primer lugar tenemos a las alcaldías, en frecuencia en el 12% de los pagos que las personas han estado haciendo son destinadas a las alcaldías, después en un 9% a la DGI, a la policía, perdón, y en menor medida pues se menciona a la DGI, a aduana, al MINSA, al Consejo Supremo Electoral, al Marena, al Ministerio de Energía y Mina, al mismo Poder Judicial, al MIFIC, es decir, es una práctica generalizada en las instituciones públicas, aunque concentrada en la alcaldía de todo el país. Alcaldías, tal vez de las más corruptas, tal vez las mencionaste. Sí, nosotros hicimos también o logramos extraer información sobre los departamentos. Aquí participan tanto alcaldías como otras instituciones en el departamento, siendo el departamento, digamos, que montos más altos cobra. En promedio, en primer lugar está Rivas, con un promedio aproximado de 51,000 córdobas. En segundo lugar está Matagalpa, con 48,000 córdobas, y en tercer lugar está Masaya con 35,000 córdobas. Al menos hay 7 departamentos que complementan Estelí, Chinandega, Río San Juan y Nueva Segovia, que están incluso por encima del promedio nacional de lo que están cobrando a la población. Y esto a nosotros nos llamó la atención porque en el informe que presentamos hace 2 años para evaluar la percepción de la ciudadanía de la corrupción en sus territorios, Rivas también salió como el territorio, digamos, peor evaluado en términos de transparencia. Y esto también se vincula que según el registro, el seguimiento que hemos llevado, Rivas es el departamento que tiene más alcaldes y vicealcaldes destituidos por supuestos casos de corrupción desde las elecciones locales de 2022. Entonces lo que estamos viendo es que sí hay coherencia con lo que estamos encontrando de todo un entramado de corrupción generalizado, estructural en el departamento de Rivas. ¿Qué está haciendo el régimen para frenar esta corrupción en las instituciones? Sí, yo creo que nosotros nosotros no creemos que el régimen esté haciendo nada por frenar, más bien lo que estamos planteando con este informe es que existe un modelo económico autoritario. Esto significa que todo régimen autoritario necesita un modelo tanto para financiar la maquinaria autoritaria como para pagar las lealtades de algunos de sus allegados. En un primer momento, este modelo económico estuvo basado en la alianza con el Gran Capital, pero en 2018 este modelo se agotó y pasó a una nueva etapa en el que el régimen ya no solamente le tenía que pagar a pequeñas élites cercanas a él, sino que ahora había toda un entramado, digamos, de operadores de la violencia. Es decir, después de 2018, a toda esa gente que anduvo persiguiendo, que estuvo paramilitar, que anduvo señalando dónde estaban los opositores, les tienen que seguir pagando de alguna manera esa lealtad. Y eso se está pagando con lo que se llama la corrupción autorizada. Es decir, el régimen, el Poder Ejecutivo da un visto bueno
para que cobren a través de la corrupción la lealtad, porque ya los fondos públicos no son suficientes para mantener este modelo totalitario que vigila cuadra a cuadra a la ciudadanía y que es muy caro y que ya no da para que solo los fondos públicos lo mantengan, aunque sí lo mantienen una parte. Entonces, dan permiso para que sean corruptos, para que sigan, digamos, engordando sus bolsillos. Entonces, el régimen sabe, ha dado visto bueno para que estén robando y que estén abusando de su poder, pero puede ser que en algunas personas que se están saliendo, digamos, de este esquema de corrupción autorizada que tienen y son a estas personas a las que han perseguido, porque en comparación a los enormes niveles de corrupción que tenemos hasta el momento, realmente las destituciones o las detenciones son mínimas, sabiendo que esta es una práctica que básicamente se está dando en todo el territorio nacional. ¿En qué momento se da ese quiebre precisamente de personas que han ejecutado o han realizado actos de corrupción y que ahora pues caen prácticamente en desgracia? ¿Dónde termina esa corrupción autorizada? ¿Por qué? Sí, eso es muy difícil saberlo. Incluso, digamos, investigadores alrededor del mundo siempre dicen que la corrupción que conocemos es una ínfima parte, porque justamente la naturaleza de la corrupción es mantenerse escondida, es mantenerse debajo de la alfombra, ¿no? Y yo creo que más bien lo que nos corresponde a ustedes como medio y a nosotros como sociedad civil es seguir revelando cómo está funcionando, porque a veces no tenemos todos los datos. Por ejemplo, no podríamos decir realmente hasta qué momento, cuáles son los límites que estas personas sobrepasaron. Lo que sí podemos decir es que hay una práctica generalizada y que las supuestas medidas contra la corrupción no son suficientes para el nivel de penetración y de amplitud que tiene este fenómeno en el país. Bueno, Olga, vamos pues a agradecerte el tiempo en este momento para explicar pues un poco estos hallazgos que ustedes encontraron en la investigación y análisis de datos, la encuesta que aplicó Urnas Abiertas para tener por lo menos pinceladas, porque por eso misma decir, no se va a saber, no se sabe toda la corrupción y más cuando hay un cierre, ¿verdad?, de los espacios y que no hay acceso a la información. Tomando en cuenta que también están en el exilio, ¿verdad? Es un gran trabajo que se hace desde fuera. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Lucía, a usted. Bueno, agradecemos a ustedes también su sintonía. Recuerde que este programa está disponible en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni. También visiten nuestro canal de YouTube que tiene información variada sobre Nicaragua a nivel internacional que también nos impacta también a los nicaragüenses. Por su atención, muchísimas gracias.